están? Bienvenidos a una semana más de Poder Reír. Recuerden que esto es un espacio para ustedes para entender de la manera más sencilla posible todos estos fenómenos a escala local, nacional e internacional que finalmente forman parte de la vida pública, son parte de nuestro entorno y terminan afectando nuestra vida de alguna manera. Así que siéntanse bienvenidos a hablar el día de hoy de, por supuesto, el tema de la semana, ¿por qué no? Los vestidos de la primera y ex primera dama de México y el Frente Nacional Anti-AMLO y su manifestación el fin de semana pasado en el Zócalo capitalino. Chicos, ¿qué les puedo decir yo sobre estos dos temas que rayan, sí, en el ridículo, que me molestan sobremanera, para intentar darle un sentido y entender por qué se están dando en la vida pública de nuestro país, porque todo el mundo hoy está hablando de estos temas que les digo parece que rayan en el absurdo y en el ridículo? ¿Qué les puedo decir para intentar entender qué nos dicen de la vida pública de nuestro país? Lo primero que tengo que decirles es que yo fui bastante categórica la semana pasada cuando dije que la discusión alrededor de los vestidos de las primeras damas era absurda, daba tristeza, ¿saben? Y daba coraje y que esos argumentos no tendrían ni que existir en este país. Fui bastante categórica cuando lo dije y bueno, por supuesto se prestó a la polémica. No ahondé porque ya había pasado nuestro video de la semana pasada, pero precisamente por eso quiero tocar el tema el día de hoy. Y también quiero ser bastante categórica cuando les hablo yo del movimiento Frente Nacional anti Andrés Manuel, para decirles bien claro por qué rayan el absurdo y por qué de manera categórica estoy en contra tanto de las manifestaciones de este movimiento. Consta que no estoy diciendo que estoy en contra de la libre expresión ni de la manifestación, que quede claro que no estoy diciendo eso, o porque estoy en contra de una discusión tan absurda como la de los vestidos. Por el amor de Dios, parece que tenemos que aclarar el absurdo en este momento político de nuestro país. Está bien, aclaremos el absurdo, porque si esto nos ayuda a entender a 2 años ya de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, a unos días del segundo grito de independencia que le toca celebrar a este presidente, ya unos meses del segundo informe de gobierno, si esto nos ayuda a entender la vida pública del país el día de hoy, pues vamos a tenerle que hacer un espacio en este canal y vamos a tener que ser muy claros cuando les digo por qué de manera categórica me parece que estas discusiones rayan en el ridículo, son absurdas y son sumamente tristes para la realidad nacional. Si hay que aclarar el absurdo y nos ayuda, les digo, a entender la vida política, la vida pública nacional a este punto del iniciado el gobierno de la Cuarta Transformación, pues lo vamos a hacer, no queda de otra, para dejar los puntos muy claros. Lo primero, los vestidos, por el amor de Dios. A menos que vayamos a hablar del costo de los vestidos, a menos que vayamos a profundizar sobre por qué no está bien gastar el presupuesto público a lo mejor en un vestido que desborda el costo, a menos que tenga algún sentido para o el erario público o la vida pública o la política pública o nuestra individualidad, porque carajos estamos hablando de vestidos. Sí, les voy a decir por qué me parece tan absurda la discusión alrededor de los vestidos. Y para quien no esté en contexto o quien nos ve desde fuera de México, bueno, hasta hace unos años nuestra primera dama había sido Angélica Rivera. Y bueno, pues digamos que sus vestidos en la celebración del grito de independencia pues siempre eran bellísimos y ella siempre estaba bellísima. No era una característica de nuestra ex primera dama su belleza física. Viene nuestra ahora, pues no me gustaría llamarla primera dama porque ella misma se ha deslindado del cargo, del nombre. Viene ahora la esposa del presidente de la República, Beatriz Gutiérrez Müller, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, con un estilo mucho más austero en general en todos los eventos y particularmente pues en el grito de independencia. Y la semana pasada se suscitó una discusión alrededor de este tema que francamente era absurda, con una serie de memes y con una serie de bromas que rayaban en el clasismo tristísimo. Que si lo que pedí versus lo que me llegó, decía el meme, ¿no? Que comparando el vestido de Beatriz Gutiérrez Müller con un chocoflán, porque a su hijo le dicen chocoflán, repito, también creo que de esto ya hablamos en este canal alguna vez, también en un acto de profundo clasismo, ¿no? Creo que de hecho Chumel Torres fue quien le puso este nombre al hijo de Andrés Manuel, o este sobrenombre al hijo de Andrés Manuel López Obrador.
comparando el vestido con un flan, comparando el vestido con el vestido de la anterior primera dama, hablando de clase, porque esos eran los argumentos, de clase y de finura, porque esos eran los argumentos, ¿no? Lo que pedí versus lo que me llegó, antes por lo menos había clase, miren no sé qué del maquillaje, miren no sé qué del peinado. Sí, en términos de valor social respecto a la ropa, el maquillaje y el costo de la ropa. Ojo aquí. Una conversación tristísima, y les voy a decir por qué es tristísima y por qué es ridícula y por qué me molesta y por qué nosotros como mexicanos no deberíamos estarla teniendo, porque eso nada más hace hablar mal de nosotros como sociedad mexicana, no del presidente de la República, no del gobierno en turno, no de la señora doctora Beatriz Gutiérrez Müller, no, habla mal de nosotros como sociedad. ¿Por qué? Primer punto, tuvimos la celebración del 16 de septiembre de nuestra independencia en México a ya más de 200 años de nuestra independencia en México, una fecha importante, en plena crisis de COVID-19. No sé si ustedes sepan, pero es algo muy particular de los mexicanos. No en todos los países el día de su independencia es un evento tan grande como en México y tan significativo como en México, ¿no? Para nosotros es fiesta, y es comida, y es evento, y es reunión familiar, y es grito de independencia, y es cantar el himno nacional, y es verlo televisado, o ir directamente a los zócalos de nuestras ciudades y nuestros municipios. Incluso hay quien viaja a Ciudad de México para escuchar el grito en el Zócalo capitalino. Es un evento muy importante para los mexicanos. Tan es muy importante que muchas autoridades estuvieron al pendiente de la vigilancia civil para que no hiciéramos los mexicanos fiestas que pudieran poner en riesgo a la población precisamente por la contingencia ocasionada por COVID-19. Por lo importante que es esta fecha y por lo difícil que iba a ser para los mexicanos detenerse a celebrarla, ¿sí? Hasta ahí, sumamente importante. En plena crisis de COVID-19, lo que generó que el grito se viviera de una forma totalmente distinta. El Zócalo en absoluto silencio, de hecho estaba cercado para que no pasara la población. Los que respondieron al grito del presidente fueron un grupo muy pequeño de soldados, pues sí, miembros de nuestro Ejército Nacional. En muchos municipios, en muchos estados de la República incluso se canceló o se hizo en estos mismos términos. Se televisó un grito casi en silencio absoluto, con todo lo contrariado que puede sonar esto, con todo pues sí, ¿no? Lo significativo que es que en la fiesta nacional más importante para los mexicanos, el silencio y la falta de escándalo y la falta de fiesta hayan sido algo notorio, no hace más que darnos un montón de puntos de análisis sobre la situación del mundo el día de hoy. El grito parecía triste. A pesar de que no lo cancelamos y que hicimos todo lo posible, que todos estábamos en nuestras casas cantando el himno nacional, es lo más seguro, el grito parecía triste, y parecía triste porque hablaba de la situación mundial de salud, porque hablaba de la situación que el mundo vive al día de hoy, precisamente por un nuevo evento internacional que es la pandemia, que es algo que se puede comenzar a vivir a futuro, lo dicen los especialistas en salud, no lo digo yo. Había mucho que analizar al respecto. Había un montón de elementos discursivos metidos en el grito que se podían analizar. Se prendió la llama de la esperanza, un concepto político que Andrés Manuel está intentando meter a la conversación desde hace ya un tiempo, ¿sí? Se prende la llama de la esperanza. Los vivas otra vez a las comunidades indígenas. Desde mi particular punto de vista, faltó un viva a los médicos y las enfermeras que están lidiando, no solamente en México, sino en el mundo, con la crisis provocada por COVID-19. Pero pudiendo analizar toda esta situación, pudiendo ver los elementos discursivos del grito de independencia, lo que refleja la realidad nacional e internacional, pudiendo analizar tantos aspectos, ¿por qué no decidimos hablar de vestidos? Eso le da un nivel de crítica totalmente triste, mínimo, ¿no? Esto refleja que no hay que, la oposición ha encontrado que criticarle al gobierno en turno y al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pudiendo hablar de tantas cosas, pudiendo sacar características de crítica o puntos de crítica de todos los aspectos, no decidimos hablar de vestidos. Primero eso, ¿no? ¿Qué nivel
tan básico nos deja ver que existe en la realidad política nacional. Venimos al segundo aspecto y es precisamente ese del que les quería hablar. La oposición hablando de vestidos. Por el amor de Dios, ¿en serio no podemos hablar de otra cosa? ¿En serio no podemos criticar otra cosa? ¿En serio no podemos tener argumentos contra el gobierno actual? Porque si esa era una intención, y porque ahí está la intención y esa intención existe, si la intención era hablar mal del gobierno de López Obrador y quebrantar de alguna manera la fortaleza o la legitimidad que tiene Andrés Manuel López Obrador en la política nacional, por el amor de Dios, hablemos de cosas serias. Hablemos de cosas serias, no de vestidos. Qué triste de verdad, y se lo digo a la oposición, yo vengo exigiéndole a la oposición que me dé puntos en contra del gobierno actual desde hace mucho. De verdad, discutámoslo, crezcamos a partir de la crítica, crezcamos a partir del conflicto. ¿En serio van a ir a hablar de vestidos? Pues no me dice nada más que no hay argumentos contra el gobierno actual. En serio, después, pasadito el segundo informe de gobierno, pasadito el segundo grito de independencia que le toca celebrar a este presidente, ¿me van a venir a hablar de vestidos? ¿En serio me van a hablar de vestidos? Qué triste, pero lo más triste de todo es el tercer punto por el que les vengo a decir que esta conversación es absurda, el nivel de clasismo que se dejaba ver en los mensajes. Antes había clase, lo que pedí versus lo que me llegó, qué horror de sociedad mexicana. Me estás diciendo que no te importaba cuánto se gastara en ese vestido, me estás diciendo que no te importa si se desvía el erario público o si vamos a discutir sobre en qué se utiliza, me estás diciendo que no te interesa que la hoy esposa del presidente de la República tenga un doctorado. No, a ti lo que te importa es que se peine bien bonito, que se ponga un vestido muy caro y que no parezca flan el vestido, ¿no? Que no tenga motivos alusivos al flan, que no sea color amarillo, blanco, no sé, el vestido aparte era muy lindo, pero me estás diciendo de verdad, tú como sociedad mexicana, que no te vas a quejar de lo que costaban los vestidos antes, que no te va a importar en qué se gasta tu dinero, que no te interesa criticar al gobierno actual en serio, que lo único que te interesa es hablar de vestidos y además desde un enfoque tan clasista como hablar en términos de clase y de finura y de elegancia como ese. ¿De verdad eso es lo único que tienes para darme, sociedad mexicana? Qué triste, qué terrible, qué bajo nivel de análisis. Perdón, por ahí el argumento era, ay, nos estamos riendo, es un chiste, es que la gente se ofende porque ofendemos al observador. No, a ver, no. Les voy a decir a mí que me parece sumamente ofensivo el comentario clasista ahí metido. Que a la gente de verdad no le interese hablar del erario público y de los gastos del erario público, que no vea en la austeridad algo positivo. A mí eso me parece sumamente triste. Que tenemos que hablar de elegancia y que nos va a parecer mejor que el vestido cueste más dinero porque no sé por qué, que alguien me explique, ¿no? Y que es chistoso porque es clasista. Híjole, ¿en qué plano nos deja eso, no? Y les decía yo en mis redes sociales y les digo ahora, les reto a hacer un comentario sobre un vestido que no sea clasista, como estos que sucedieron, que no sea clasista. Que no pretenda humillar desde la clase, desde el color de piel, desde el ingreso. Porque es que parece que no nos gusta la austeridad, porque nos parecería más chido a todos los mexicanos que se siguieran gastando muchos millones de pesos en vestidos, porque estaría bien padre, porque no sé por qué, alguien explíqueme por qué, porque eso es lo que deja ver esta discusión absurda. Un deseo de mantener a la clase política elevada, inalcanzable, como un círculo cerrado al que el ciudadano común no puede acceder. Pareciera que nos gusta este tinte monárquico en la autoridad. Y ojo, y aguas, porque eso está terrible. Lo que nos lleva a el segundo tema del día de hoy, Frente Nacional Anti-AMLO. Primero díganme ustedes si no, que se llame Frente Nacional anti Andrés Manuel López Obrador, no dice mucho del movimiento. ¿Por qué no se llama Frente Nacional por el bien de México? ¿Por qué no se llama Frente Nacional contra las dictaduras? ¿Por qué no se llama Frente Nacional Anticomunista? ¿Por qué se llama anti Andrés Manuel López Obrador? Y les voy a decir por qué, porque está bien claro el sentido ahí. Ahí determinan el objetivo. No les interesa nada que no sea que Andrés Manuel López Obrador deje de ser presidente de la República. ¿Sí? No les interesa más, y creo que más o menos va acompañado del escándalo de los vestidos. O sea, no me importa si después se gasta en mi presupuesto, no me importa si después el país está peor. Ese pareciera ser el mensaje, ¿eh? Ojo, estoy diciendo que eso es lo que dejan ver, llamándose así y
suscitando este tipo de discusiones. Parece que lo único que me importa es que no sea tal personaje el que esté a la cabeza. Perdón, pero ¿quién es el fanático aquí? ¿Quién votó por Andrés Manuel López Obrador? Donde metes a un montón de mexicanos, a un montón de millones de mexicanos que aparte tienen clases sociales distintas, objetivos distintos, manera de ver las cosas distintas, o este grupo que aparte se llama como el mismo presidente en su nombre. ¡Qué terrible! Frena. Bueno, Frena, ustedes saben que se la ha pasado haciendo manifestaciones en coche, porque no con un privilegio absoluto, con sus claxons, con sus carros carísimos, con letreros como AMLO nos estás matando de hambre, ¿no? Y yo ya les he dicho varias veces, y se los vuelvo a decir porque toca, que esto me parece muy ofensivo porque, a diferencia de, y voy para allá, hablando de por qué este movimiento no me parece aceptable, o no me parece que está utilizando los métodos correctos, aceptables sí es. A diferencia de las otras manifestaciones que existen en el mundo y en el país, ni siquiera voy a hablar solo de las que generó y lideró el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador en su momento, no, sino de todas las otras manifestaciones del mundo o en política de México. A diferencia de estas manifestaciones en donde hay legitimidad civil, en donde la gente de verdad está con el movimiento, este movimiento se caracteriza por ser pequeñito, por solo hacer eco en una élite muy particular y por mostrar privilegio en la manifestación, como los automóviles, el claxon, ¿no? Llevar a personas que trabajan en el servicio del hogar a las manifestaciones, o sea, es un absurdo total. Bueno, pues Frena afortunadamente decidió salir ahora hacia las calles y dejar un poquito de lado el privilegio. Ojo, primero, nadie está diciendo que no se manifiesten. Bravo, qué bueno, tienen todo el derecho a manifestarse. Para los que están diciendo ahí, es que vivimos en una dictadura, es que nadie los ha quitado, no los empujaron, no los lastimaron, son libres de manifestarse. ¿Sí? Primero. Pero segundo, ¿por qué caen en el absurdo y por qué parece que la manifestación no tiene sentido? ¿Y por qué es diferente a lo que hizo el presidente antes o no solo al presidente de la República el día de hoy, sino a las manifestaciones en general que existen en este país por otros motivos políticos? No hay legitimidad civil, no hay eco en la población civil, no hay gente. ¿Y por qué caen en el ridículo? Porque van al Zócalo, instalan casas de campaña. Ok, no, qué bien, qué bueno, de verdad esto sin broma, lo apoyo, pero no se quedan a dormir ahí. Incluso el líder de este particular plantón en el Zócalo el fin de semana pasado, Gilberto Lozano, corre el rumor que se va a un hotel a descansar, y repito, corre el rumor. Entonces no solo no hay legitimidad civil, sino que no hay liderazgo y no hay eco. Y no hay una razón verdadera por la que quejarse que no sea quiero que el presidente de la República renuncie. Ok, ¿por qué? Cuéntame por qué. Cuéntenme por qué. Cuéntenmelo aquí en sus comentarios. ¿Por qué quieren que el presidente de la República renuncie? Y armen argumentos, porque la manifestación está padrísima, pero armen argumentos, y argumentos serios, de verdad. Yo los reto a que me cuenten argumentos serios, que no sea el miedo a la dictadura, porque dictadura yo no veo, que no sea el miedo al comunismo, porque definitivamente es que no estamos en un sistema comunista, ni siquiera a mí, que soy de centro izquierda, me parece que de hecho estamos bastante pegados a la derecha. Díganme argumentos reales y que no ofendan a los votantes de Andrés Manuel López Obrador hace 2 años. Porque, ojo, estamos en un país democrático y este país democrático permite la manifestación. Y qué padre, bravo, lo aplaudo, vayan y manifiéstense, qué bueno. Pero también indica la democracia que gana la mayoría. Y la mayoría votó y el hombre ganó, le guste o no le guste al resto de la población mexicana, que no es mayoría. Perdón, o sea, a mí sí me parece una ofensa que estén diciendo que renuncie por, y no mencionen un escándalo de corrupción, o no mencionen razones tangibles que los estén afectando como grupo social, o no mencionen argumentos sólidos y solo digan que renuncie por, que no me late, porque eso de alguna manera, y se los he dicho millones de veces, es ofender al votante, ¿sí? Y eso es falta de legitimidad en la manifestación, y eso es falta de sentido y de eco social, ¿no? Ahora,
Pueden manifestarse todo lo que quieran, sí, yo no estoy diciendo que no. ¿Qué cae en el ridículo? La forma en la que se manifiestan, y se los he contado 10,000 millones de veces. Primero que en coche, luego con las personas del servicio, ahora con casas de campaña vacías porque ni siquiera acamparon. Eso es lo que cae en el ridículo. Eso, no la manifestación. Tienen todo el derecho a manifestarse, pero pues manifiéstense bien y con argumentos sólidos, porque entonces eso es lo que cae en el ridículo. Cae en el ridículo que no tengan argumentos con los que se pueda debatir. De verdad, yo les pido, tanto a Frena como en general a la oposición, argumentos sólidos. Denos de qué hablar. Conversemos sobre lo que podemos hacer mejor como nación. Denos alternativas al ciudadano común. Pero no así, no estas, porque les voy a decir otra cosa, que es lo que a mí me molesta de esta manifestación y en general del movimiento y de las formas en las que se está haciendo el movimiento. A mí me molesta sobremanera que de alguna manera se le falta el respeto a la protesta. Porque la protesta es maravillosa y qué bueno que estén encontrando los propios opositores que se han quejado de la protesta por años, qué bueno que estén encontrando que en la protesta hay una salida a la necesidad social. Qué bueno, eso me da mucho gusto, de verdad eso sí lo celebro. Ahora que encuentren la forma correcta de protestar, y no estoy diciendo que no tengan derecho a manifestarse, ojo, que encuentren la forma correcta de manifestar, es decir, entendiendo las necesidades sociales. Porque lo que están haciendo y como lo están haciendo es faltarle al respeto a todos aquellos que se merecen, que tienen no solo el derecho, sino la obligación de protestar porque se les están vulnerando sus condiciones sociales o sus derechos humanos. Por eso les digo que esto es faltarle al respeto a la protesta. Esto es robarle las voces a los olvidados, a los invisibles, a los que de verdad han necesitado un cambio y lo han pedido por años y votaron por ese cambio hace 2. Eso es faltarles al respeto. ¿Por qué? Porque lo hacen desde el privilegio, lo hacen mostrando que son una élite, lo hacen mostrando que son un grupo de poder, con un poder adquisitivo particular. Lo hacen así y entonces suena a burla. Suena a burla para estos colectivos de personas que piden justicia por asesinatos, por muertes, que piden mejores condiciones laborales. Por estos colectivos que muchas veces se han manifestado contra el fraude electoral, por ejemplo. Por eso insultan. Porque entonces parece que se quieren además adueñar de las voces. Ahora, todo esto no quiere decir, y de verdad con esto no les digo que la manifestación esté mal, al contrario, qué bueno que estén encontrando, les digo que en la manifestación hay una salida y una respuesta, hay una salida social y hay una forma de buscar una respuesta a las necesidades sociales, qué bueno, encuentren su forma, no le falten al respeto a los demás, no se quieran robar las voces. No estoy diciendo que estoy en contra de la manifestación, al contrario, qué bueno que se estén manifestando, porque eso dice mucho de nuestra realidad social. Por aquí tengo en el canal también otro videito donde hablo de eso. Qué bueno, de verdad me da mucho gusto que se estén manifestando. Ahora les pido que lo hagan con respeto y que no se quieran robar las voces de quienes no las han tenido. Porque esto de que estamos en la dictadura y que hay censura, créanme que es una mentira. Es una mentira. Yo todos los días leo a los opositores, todos los días los escucho, los leo, los veo por medios digitales o por televisión, todos los días. No los están censurando. Qué bueno que no los están censurando. Ahora también déjenos las voces a otros que hemos querido participar, a otros sectores sociales, a otros puntos de vista, a otros proyectos públicos, a otro tipo de proyectos públicos y de política pública. No quieran pensar que no acaparar y dirigir la opinión pública y el poder es lo mismo que censura, no se confundan. Y échenle un ojo a Gilberto Lozano y a sus opiniones en general para que vean de qué va el Frente Nacional ante Andrés Manuel López Obrador. De verdad los invito a que lo escuchen hablar de lo que sea y de quien sea, de tener mucho cuidado y mucho miedo a las declaraciones de este señor. Mucho cuidado y mucho miedo, porque se ha manifestado varias veces en contra de los propios derechos humanos. Entonces, pues yo los dejo hasta aquí, no tengo mucho más que decirles el día de hoy, más que por favor tengan cuidado con de quién se informan y cómo, de verdad el mismo consejo que les doy siempre, si ustedes son de derecha, escuchen y lean a los de izquierda, si ustedes son de izquierda, escuchen y lean a los de derecha, infórmense, generen cambio, generen propuestas, generen críticas serias, pero de verdad informadas. Porque todo esto que parece información muchas veces es desinformación. Los invito a tener varios puntos de vista y a generar ustedes solitos su propio criterio. Porque si ustedes solitos no lo intentan, va a venir alguien y les va a querer implantar un criterio que le conviene a ese alguien.
¿sí? Sería todo de mi parte el día de hoy. No me despido sin recordarles que aquí les dejo mis redes sociales para cualquier cosa, punto de vista, aclaración, pleito, polémica o lo que quieran, y les pido por favor otra vez que si esta información les parece importante, si les parece relevante que llegue cada vez a más personas, lo que llamamos información privilegiada, nos ayuden dándole like, suscribiéndose y compartiendo en sus propias redes sociales. Yo los dejo hasta aquí y nos vemos la próxima semana.